Ok. I need permission. ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? Ok. Hola a todos, bienvenidos a esta prueba del fundamento con Crystal Crawford. Estoy tan feliz de que estén todos aquí. Algunos de ustedes están en cámara aquí y me encantaría que todos estuvieran también aquí. Entonces, los percibo, me encantaría decirles que los veo, pero no es cierto. Entonces, gracias por venir, estoy tan feliz. Y este Zoom se trata de darles un gusto de cómo soy yo, de cómo facilito, y para responder cualquier pregunta que tengan sobre realmente cualquier cosa, pero específicamente sobre cómo es tomar una clase online de fundamento, que es una nueva posibilidad que Gary Douglas nos dio, y estamos súper felices de explorarlo, y estamos contentos de que ustedes estén contentos, así que lo que me gustaría es comenzar con cosas de la casa sobre lo que es tomar el fundamento online, qué es lo que percibimos sobre las personas en esta clase. Y una de las preguntas que la gente hace es, hey, el fundamento tiene un montón de procesos de cuerpo, ¿cómo hacemos eso? Bueno, los procesos de cuerpo en fundamento, particularmente, son procesos que puedes correr sobre ti mismo. Entonces, como todos estamos con nosotros ahora, les voy a enseñar y vamos a correr estos procesos sobre nosotros. Entonces, MTBS es mimetización biomimética, memoria celular y la manifestación de molecular y manifestación de molecular. Lamento que traduzcan eso. Son los procesos, y todos esos son procesos que yo realmente uso en mí todos los días. De hecho, MTBS es un proceso que yo corro en mi pareja todas las noches. Memoria celular lo uso en cualquier cosa, cuando tengo dolor, cuando algo me duele. DMMD uso en el vino. Esto es vino, no se lo digan a nadie. Y también lo uso sobre tumores, que ahora no tengo, o en granitos, que ahora no tengo, pero es genial porque son súper versátiles estos procesos de cuerpo para tenerlos ahí. Entonces, la otra cosa que quiero decirles es que algunos de ustedes están en cuarentena y tal vez tengan otras personas en su casa, entonces ustedes pueden recibir una sesión cuando están dando una sesión. Entonces ustedes también pueden tomar estos procesos y corrérselos a la persona que está con ustedes o a sus niños, o corrérselos en ustedes y decirles, hey, pueden poner sus manos aquí y responder sus preguntas, y pueden hacerlo así entre clases y clases. Lo otro que tienen que saber es que, a diferencia de cualquier otra clase, que puede ser que hayan tomado en Access, o incluso los Zooms, es que si toman la clase conmigo, van a tener que estar presentes en cámara, sentados enfrente de la cámara y participando, lo que hace que la clase sea diferente en lugar de otras clases donde tenemos personas que sacan la cámara porque están haciendo otras cosas mientras tanto. Lo que pasa es que vamos a tener una experiencia de que estar presentes y participando en toda la clase, que no sería tan bueno si no lo hiciéramos. Así que es súper excitante pensar en facilitar todo un día delante de la cámara. Pero ¿cómo puede mejorar esto? Y he hecho un montón de Zooms y un montón de cosas súper dinámicamente y cambiando vidas, y estoy muy contenta de eso. Así que tengo curiosidad de saber qué es lo que ustedes están curiosos. Así que si ustedes están en clase o en fundamento, o si es la primera vez que lo van a tomar, ¿cuáles son las clases que ustedes tendrían para mí? Y voy a pausar, porque a veces soy así. Cristel, tenemos una pregunta. ¿Puedo preguntar? La persona está preguntando cómo podemos hacer mimetización biomimética en nosotros mismos. Eliminación y erradicación de la mimetización biomimética de los
caminos y dolores y realidades de otras personas, así es como lo haces. Entonces, así es como lo haces. Los procesos de cuerpo son más efectivos cuando otra persona se los corre y es mucho más efectivo correr un proceso que no correrlo. Así que, ¿es ideal? No, pero está bien. Podemos seguir hablando del proceso, pueden seguirlo experimentando, experimentar. Personalmente, tengo a mi muchacho allá afuera, allá abajo, que no es una persona de Access Consciousness, y yo le digo, hey, puedes poner tu mano aquí y allá, pero es bueno tener una persona en la casa. Pero bueno, y si no lo tienes, también está bueno. Hay un comentario en turco aquí que yo no puedo entender. Preguntó si están traduciendo. Sí, Aisha está traduciendo. Gracias. Y yo le respondí. Genial. Están preguntando cuál es el link de turco. Deberían mandárselos directamente. Entonces, quiero asegurarme de que todos estén cuidándose a sí mismos. Probablemente sea más fácil escuchar en turco que en inglés. Entonces, si estás recibiendo traducción, incluso en el fundamento, tienes que estar en los dos Zooms. Tienes que estar en el Zoom mirándome en inglés y ponerte en tu oído el Zoom en turco para poder escuchar. Y que no sea tan confuso para tu mente. Entonces, lo otro que les voy a mostrar es cómo correr las barras en ti mismo, pero les voy a mostrar cómo hacer eso en las clases y en los momentos de clase. La clase va a ser más o menos desde la 1 a las 8 de turco y después vamos a estar 3 horas y vamos a irnos un par de horas a tener almuerzo, sexo o lo que sea que quieran tener y después volvemos a tener unas cuantas horas de corrido. Genial. ¿De qué más debería hablar, Catherine? ¿Qué más tenemos que cubrir? You guys, if you register online, I'll post the registration link in the chat as well. Van a recibir. Catherine, tu conexión es muy mala. Que te estás borrando y los traductores no te pueden traducir porque no saben lo que dicen. Entonces lo siento. She was talking about the manual that we will receive everything in PDF. Sí, van a recibir los manuales cuando se registren en su lenguaje, en PDF, por email, y eso va a hacer que sea fácil entonces para todos los que nunca tomaron la clase de fundamento. Puede ser que lo leamos o no, pero hay un manual. Entonces, no es lineal, pero vamos a ir cubriendo todas estas secciones que están en el manual. Entonces, el fundamento es algo que vas a tener en toda tu vida y puede ser todo esto que tienes que hacer. Tomar la clase de fundamento. Cuando fui a mi primer fundamento, había una primera parte del fundamento que hablaba de las entidades, y yo no sabía que las entidades fueran importantes para mi vida. No sabía que pudiera tener muchas intensidades en mi cuerpo que tenían que ver con la conciencia de las entidades. Entonces hay un montón de cosas así en el manual que me están hablando y que tal vez tú eres consciente y has usado y mal identificado y mal aplicado como otra cosa. Y eso también lo vas a aprender en esta clase. Otro beneficio, otra cosa de esta clase es que incluso cuando se siente como que no estás
teniendo nada cognitivo de esta clase, como que no le puedes decir a nadie qué es lo que obtuviste el primer día o el segundo día. Tienes una experiencia de 4 días súper diferente. Estás feliz, estás diferente, nada más. Simplemente estás diferente y puedes hacer con tu cuerpo o no, y tienes esta conciencia de cosas que nunca sabías, que nunca habías sido consciente de eso. Entonces, abres tu capacidad de saber y percibir y saber y recibir. Entonces es fantástico este cambio en 4 días. Y una de las primeras cosas que dijimos en clase es que compartimos contigo qué es lo que vamos a estar haciendo en estos 4 días. Vamos a estar destrozando tu realidad. Y al principio nos suena como una muy buena idea. O sea, ¿por qué quisieras destruir tu realidad? Pero para mí, mi vida, después del fundamento, era súper difícil. Y yo tenía relaciones súper difíciles y estaba súper triste todo el tiempo y deprimida y el dinero no funcionaba y estaba tratando de ver qué hacer con mi vida y cómo hacerlo. Ya me había divorciado 2 veces. Nada estaba funcionando en mi vida. Entonces fue como, sí, rompela total, ya está rota, hacelo. Entonces, tal vez no sean como yo, ustedes van a ser como ustedes, pero todo eso que ustedes estuvieron pidiendo cambiar en sus vidas, esto va a ser la respuesta a eso. El cambio nunca se muestra de la forma en que ustedes creen, se muestra de la forma en que simplemente lo hace. Y yo pedí este cambio y se muestra como una conversación o como una posibilidad o como un post en Facebook o como un virus, una mierda. Entonces, bueno, y esto es diferente, sí, pero realmente se transforma en todo lo que yo he estado pidiendo. Así que, ¿qué has estado pidiendo? Que el universo te lo está dando. Y serías lo suficientemente valiente para elegirlo. Todo lo que no lo permita, podrías destruirlo y descrearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todo. Genial. El pago de la clase. Sí, sé que para Turquía tenemos que hacer los pagos un poquito diferentes. Podemos hacerlo a través de transferencias o algo así. Eso no va a ser problema. Podemos encargarnos de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué preguntas tienen? ¿Traductores? ¿Tienen preguntas? Si alguien en español tiene preguntas, escríbanlas en el chat, así yo puedo traducirla general. Entonces, yo tengo una pregunta, la voy a leer primero en turco y después voy a traducir. ¿Puedo tener un poco de información sobre las entidades y eso? Información rápida sobre las entidades y los volcanes. Wow, ok, volcanes. Pensé que estabas hablando de los vulcanos, los personajes de Star Trek. No sé mucho sobre vulcanos. I'm like, I don't know about Vulcans. Ok, entonces vamos a ver un poco de información. Entonces, las entidades son seres sin cuerpo, que no tienen cuerpo y tienen la misma cantidad de tipos de entidades como tienes de personas. Así como tienes personas que son unos hijos de puta, hay entidades que son unos hijos de puta. Y hay personas que son malvadas y viles y hay entidades que son así. Así como tienes personas que son amables y que te quieren contribuir, también hay entidades así. Entonces, hay como una especie de estadística que voy a destruir, que dice algo así como 250.000 personas mueren todos los días, o algo así, que nacen y que mueren todos los días. Y hay un constante cambio en las entidades en este planeta, y las entidades están al mismo tiempo desde que hemos estado nosotros. Entonces, los millones y billones de años en los que hemos existido, también las entidades, están los demonios, que son entidades y seres que contratamos desde otro plano para que hagan un trabajo por nosotros. Entonces,
hay un montón de cosas en el mundo visible e invisible que nos tenemos que encargar de eso, percibir, comunicarnos, pero tienes que estar dispuesto a percibir, saber, ser y recibir. Cuando estás encargándote de cosas invisibles con las entidades, tienes que estar dispuesto a percibir, saber, ser y recibir. Entonces, supongamos que tenés un dolor de cabeza y vas a la conclusión de, mierda, me duele la cabeza, pero debe ser porque no salí hoy, o porque no tomé mucha agua, o porque mi marido es un forro, o lo que sea. Te estás perdiendo eso de lo que sos consciente. Entonces, lo que yo sé es que hay un montón de conciencias en mi cuerpo, que son esas intensidades en mi cuerpo, que en realidad es conciencia de las entidades. Entonces, esa conciencia de entidades se muestra muy diferente en todas las personas. Entonces, cuando yo estaba súper rara o molesta, ella se ponía súper feliz enseguida cuando hablábamos de entidades. Y esto se trata de, ok, ¿verdad? ¿Tienes una capacidad con entidades? ¿Sí o no? Si tomas un sí, ¿cómo se muestra eso para ti? ¿En cuántas formas diferentes se muestra para ti? Si estuvieras dispuesto a ser tan consciente como eres y tan poderoso como eres para transmutar la energía, entonces lo que podemos hacer es aclarar entidades, recibir entidades, comunicar entidades y ser conscientes de las entidades. Entonces es un universo enorme que era súper nuevo para mí cuando comencé con Access. Y los caminantes, que son un tema que confunde a muchas personas, así que si tienen un tema sobre eso, esto puede ser muy confundido, así que tomen una clase de hablando con las entidades o vengan al fundamento. Pero hay muchas personas que no tienen memorias de sus niñez. Es muy probable que sean o hayan sido walk-ins, caminantes. Entonces tú, que estás en este cuerpo ahora, en algún momento llegaste a este cuerpo. Y cuando llegaste, caminaste dentro de tu cuerpo. Entonces, la pregunta que hacemos en el fundamento es, ¿tienes ocupantes originales? Lo que eso significa es que tenías otros seres encargándose de tu cuerpo antes. Entonces, ellos están ahora y tú estás ahora. Y lo que queremos ver con eso es, ¿tienes alguno? Y si lo tienes, ¿te gustaría dejarlo ir? Porque cuando hay más de uno en ti, se pone muy confuso. Entonces, cuando tienes preguntas sí o no, y sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, es porque hay más de un ser en tu cuerpo. Entonces, el propósito de Access es que vos puedas percibir y saber que sabes lo que sabes. Entonces, tomas la conciencia de todos al mismo tiempo y te vuelves confundido. Pero eso no sería así si fueras el único en tu cuerpo. Entonces ese es el motivo por el cual estamos viendo eso. Entonces te gustaría tenerte, ¿cuántos otros seres hay en tu cuerpo? Y los quieres dejar ir. Genial. ¿Hay algo más en lo que pueda contribuirlos mientras están aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre algo que está pasando en su vida? Ya les di cuáles son todos los hechos. Ahora podemos jugar un poco si quieren. Tengo un par de preguntas. Genial. Te podés sacar el silencio. Prefiero escribir. Ok. No quiere hablarme. Es personal. Ok, entiendo que tiene problemas de micrófono. Escribe. Entonces, ahí ya vas a poder escribir en el chat. Los caminantes son un poco, me asustan un poquito. ¿Eres un caminante? No. Ok.
Entonces, si vas dentro de un cuerpo, en algún momento, ¿qué es lo que pasa con lo que estaba antes de eso? Primero, la cosa que estaba antes no es que era una cosa, es otro ser. Entonces, la pregunta es, cuando caminas dentro de un cuerpo en algún momento y vas a ese cuerpo, ese ser que está ahí, no se va, es como que se duerme. Y no es raro, simplemente es lo que es. Entonces, ¿a quién le pertenece ese cuerpo? Bueno, ese cuerpo le pertenece generalmente a la última persona que caminó dentro del cuerpo. Entonces, mi punto de vista es como, encontré este cuerpo, ustedes váyanse. Entonces, la entidad dominante es la que va a encargarse del cuerpo. Entonces, en mi cuerpo ahora, desde mi punto de vista, ahora que tengo la información sobre entidades, mi punto de vista es, yo soy la única que puede estar dentro de este cuerpo. Ok, entonces eso suena como darwinismo. Genial. ¿Tiene sentido? Sí. Pero es como ser un humano, un demonio o algo. Bueno, puedes preguntar. Tenemos un montón de criaturas, entidades, demonios. Puedes preguntar quién está aquí conmigo y tener más conciencia de eso y usar las herramientas para cambiarlo. Un montón de gente está feliz de tener entidades y demonios en su cuerpo y no pueden ser responsables por sus acciones y son esquizofrénicos y enfermos mentales y un montón de gente tiene problemas. Si tienen personas que están adictas a las drogas, esas personas también pueden no estar eligiendo su cuerpo y están eligiendo tener problemas y sus entidades. Pero en el principio, cuando estábamos con todas las entidades en el cuerpo, eso me asustaba un poco porque no estaba en la posibilidad, porque tenía todos estos parámetros sociales de que las entidades me asustaban y todo eso, y tenía condicionamiento religioso. Y después de eso me di cuenta de que son energías que puedo usar y ser, ¿saben? Como ventaja, o son energías y entidades que puedo usar para desempoderarme y no tener mi conciencia y no tener el poder disponible para mí. Entonces, mucha gente ni siquiera está interesada en esa conversación. Y me encontré con muchas de esas personas. Entonces, hay algo para ti, para estar consciente de eso, que tú podrías ser o tener. No lo compartas, pero si estás con alguien que es como tú, es como, wow, es como que fueras una persona en un momento y otra persona en otro momento. Y ellas no te están preguntando algo en ese momento, pero escucho lo que están diciendo y lo que me pregunto es, ok, ¿es esto otra cosa que tiene en su cuerpo? Si se escuchan diciendo eso, ¿cuántos seres están en ese cuerpo? Porque no es como ser como alguien más, sino que empiezan a ser ese alguien más, o los 20 más, o lo que sea que estén dentro de él, dependiendo del cuerpo de la persona. Así que sirve saberlo para encargarte de las personas y para poder tratar con las personas. Así que muchas gracias por tu pregunta, porque es súper útil, porque cuando te sientas frente a alguien que cambia todo el tiempo, sientes que está cerrado, pero en realidad no está cerrado. Estás siendo consciente de todo el cambio que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que entiendes por autenticidad? La autenticidad tiene que ver para mí con cuánto tienes que juzgar algo por lo que es o lo que no es, y cuán auténtico es o no. Entonces, lo que yo me comprometí es a crear esta realidad de no juicio. Y, genial. Bien, ¿ve con eso? Entonces, para mí todo es un interesante punto de vista. Todo siempre ha sido un interesante punto de vista. Y siempre voy a elegir las cosas que funcionen para mí, que son congruentes para mí, lo mejor que puedo. Entonces, me di cuenta de que hay algo que está súper raro, pero lo cambio,
Entonces, desde mi punto de vista, todo lo que tienes que hacer es dejar de juzgar, y todo eso que está ahí es como, esto ya es algo que no voy a seguir juzgando. El juicio destruye y la conciencia crea. Entonces, que en realidad, más allá del juicio, podemos elegir. Ese soy yo. Tienes que ver qué es lo que quieres ver y qué funciona para ti. Entonces, para mí toma mucho juicio realmente encargarnos de eso. Entonces, lo que me gusta ver es qué es lo que está funcionando con esta persona, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a funcionar. Entonces, todas las personas tienen, tengo interacciones diferentes con la persona que me corta el pelo, con la persona que me corre las barras, o la persona a la que le compro ropa. Tengo interacciones diferentes con las personas, no lo puedo evitar. Y podemos tenerlo como un interesante punto de vista. Y eso es otra cosa que hablamos en el fundamento. Interesante punto de vista que tienen este punto de vista, interesante punto de vista que tenemos este punto de vista, o que ellos tienen este punto de vista. Y es el espacio para una elección diferente. Entonces, hay un juicio correcto y un juicio incorrecto. Y los juicios que defendemos y que los que más nos aferramos es aquello a lo que estamos correctos. Está correcto juzgar a alguien por no ser auténtico. Es realmente correcto estar juzgando por lo que fuera. Y el juicio va a destruir todo. Y que sea el juicio de lo correcto simplemente tiene un lindo color, nada más. Entonces, si yo no estuviera juzgando, ¿qué podría estar consciente aquí? ¿O qué podría ser? Entonces, si las personas no estuvieran juzgando, ¿qué podríamos hacer o qué podría elegir? Y estaba mirando, si sigo a esta persona y si tengo esta conversación, ¿qué va a crear esto? Y estoy mirando una realidad completamente diferente y estoy viendo qué es lo que mi elección va a crear, que nadie ha usado antes conmigo. Si uso esto y si elijo esto, ¿qué va a crear para mí? Que no se trata de decidir qué es lo que estoy haciendo. Así el mundo debería ser. Elijo ir a cualquier clase de Access de una forma muy fácil, como comprando una copa de café, pero no estoy dispuesto a usar mi dinero en una clase ahora. ¿Qué me podrías sugerir para poder llegar a cualquier clase de forma fácil? ¿Qué me recomendarías? Si no estuviera haciendo que el dinero fuera algo importante, ¿qué es lo que haría? Entonces, en cualquier cosa de estas, podría decir, ok, me pongo súper agresiva con esto. Y es como, realmente, ¿es esto mío? ¿O a quién le pertenece? Porque está pasando un montón de cosas en el mundo. ¿Cuántas personas en el mundo se están volviendo locas por el dinero ahora? Entonces, para que nosotros tengamos nuestra realidad alrededor de todo esto, tenemos que estar dispuestos a estar conscientes y hacer preguntas. Por ejemplo, preguntarnos qué es lo que está pasando en esta realidad que realmente sea nuestro. Y sin separación, entre tú y cualquier otra persona energéticamente, la energía no tiene separación. Entonces, si el mundo de repente se vuelve completamente en una cosa energética, en una crisis energética, energéticamente estás conectado con todo eso. Y vas a estar en crisis todo el tiempo. Entonces, después podés preguntarle a las clases de Access cuántas personas fueron al trauma y el drama sobre cuánto cuesta una clase y eso incrementó o no. Entonces, no eres un ser estúpido, eres un ser consciente. Y por esta cosa entre tu realidad y todo lo demás es porque no estás haciendo las preguntas, pues porque creemos que es nuestro directamente. Entonces no es tuyo, no lo hagas tuyo. Yo haría la pregunta de si estuviera eligiendo mi realidad, estuviera teniendo mi realidad, ¿qué elegiría? Y trabajaría con eso personalmente.
¿Cómo trabajarías con personas impuntuales? ¿Qué sugieres? Depende de lo que la puntualidad sea. ¿Qué es eso? Gracias, es un placer. Es como que cuando pienso que algo tiene que ser puntual y yo sé que van a ser impuntuales, no les voy a dar ese trabajo. Entonces, si tengo alguien que nunca va a estar en tiempo, y a mí me gusta comenzar en horario, no le daría el trabajo de que me vaya a buscar. Entonces, me fijo qué es lo que va a funcionar y hago preguntas sobre eso. Yo era la persona impuntual y la gente me volvía loca con eso. Entonces, yo era una de las más locas de todas. Súper, súper impuntual. Y era como, no seas impuntual o te vas a morir. Y me di cuenta de lo que estaba haciendo con eso. Y después miro simplemente a qué es lo que va a funcionar. Y si tengo que hacer algo en horario, hay algunas personas a las que no les voy a preguntar sobre eso. Y hay cosas que no necesito que estén hechas en tiempo. Van a estar hechas cuando tengan que estar hechas y se van a hacer. Entonces necesito más información sobre las personas con las que estoy haciendo eso. Y vamos a ir viendo con las personas qué es lo que puede funcionar. Genial. Es un placer. Cool, you're welcome. Entonces, muchas de las cosas que estoy hablando tienen que ver con el uso súper, súper activo de las 10 llaves de la libertad total. Y esas son un montón de herramientas de las que hablamos en el fundamento. Entonces, interesante punto de vista que tengo ese punto de vista para cualquier pensamiento, sentimiento, emoción, todo lo que pasa por tu cabeza es algo genial. Y Gary Douglas dice que lo uses por 3 meses, por el principio, y si sos valiente, lo hagas por 6 meses, porque eso va a cambiar todo. Entonces, todo el mundo está aferrado a sus puntos de vista, pero no lo usaban. Y yo realmente, mis puntos de vista me estaban destruyendo. Entonces me aferré a esa herramienta. Y eso crea ese espacio donde yo estoy ahora. Y en casi nada hay carga energética para mí. Y yo no tengo ninguna carga con eso. Simplemente estoy dispuesta a tomar acción en la dirección que va a crear algo. Entonces, si crees que tiene un montón de carga sobre algo, eso va a crear algo para ti. Y eso es lo que yo quiero cambiar para mí. Cualquier juicio que yo esté haciendo sobre mí, porque no puedes juzgar algo que está afuera, tienes que juzgarte a ti primero. Y necesito estar súper, súper fuerte en un montón de cosas y en todo eso y en toda esa locura. Y eso para mí, usando las 10 llaves de la libertad total, es ese espacio que puedo ser con todo. Entonces, realmente, realmente les recomiendo todo eso. Entonces, para los que hablan en turco, creo que ese libro no está traducido a turco, pero está en la clase y vamos a atravesar todo eso. Tienen que convertirlo a turco. Realmente. ¿Y está en romano? ¿Está en español? No, tampoco. ¿De verdad? Bueno, vamos a tener que cambiar algunas cosas aquí. Quieren traducirlo. Este va a ser el próximo libro que van a traer al romano. Así que ese libro es como oxígeno. Así que, pero hay tantas cosas para traducir. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Okay, cool. Anyone else have any questions? Tengo una más en el chat de turco. Y es, ¿puedes hablar sobre el gaslighting y los 10 segundos de incremento? Ok, gaslighting. Estamos hablando de cosas grandes. El gaslighting. Wow. ¿Cómo describo gaslighting? How do I describe gaslighting?
Gaslighting tiene que ver con el momento en el cual las personas te hacen Gaslighting is sentir when loco. someone makes you feel crazy. Cuando te dicen algo y después dicen otra cosa When they para otra say persona one thing y to después you, hacen que tú and te they say sientas como que another eso nunca thing to someone pasó, else, and then they make eso you es feel gaslighting. like that never happened. That's gaslighting. Y se puede mostrar de un montón de formas diferentes. Se muestra como So it can show up in matrimonios, so many different ways. con It shows up los in padres y marriages, los obviously. It niños. can show up with Ocurre parents to entre dos kids. It can show up personas. with Cualquier two persona puede people. experimentar Any two gaslighting. people can experience Cuando gaslighting. And when I hablamos de first este heard about tema, the topic, I yo no didn't sabía actually cuánto realize how gaslighting much yo había gaslight I had experimentado, experienced. porque Because it's tú also one of realmente te those estás things that haciendo because you extraño, already make entonces yourself tienes otra wrong, persona and haciéndote now you have erróneo somebody y else se making siente you wrong, horrible. it feels Entonces, normal. incluso si no Even though se it doesn't siente feel bien, good, es it feels normal. normal. So it's Entonces, very si easy to no entiendes lo que es el actually gaslighting, get what gaslighting is and where la it razón should por be la in the cual world. no lo The sabes reason you want to es know porque about no lo it is puedes so that you can identificar. Entonces, identify cuando it. no lo puedes Because once you identificar que identify eso está ocurriendo, something that's tienes la going on, información y then no you puedes have cambiarlo. the Entonces no puedes information tomar la from elección which you para can make a eso. choice. When you Entonces, think that te what the hacen other creer que person es is sobre doing tú is because of you, y eso no es that's correcto. incorrect information, and you're going to Entonces make te están different haciendo choices, gaslighting para and que no you puedas hacer know that elecciones that person is diferentes. gaslighting you, ¿Quieres and estar you con esa make persona different realmente? ¿Estarías choices, dispuesto like a you wouldn't sobrecrear a want esa that person. persona? Would Eso you be significa que willing si to alguien te está upgrade haciendo that person? gaslighting Meaning, y si if somebody's sobrecreas ese gaslighting gaslighting you, sobre la otra without persona, tienes todo el gaslighting them poder. back, Pero toda you la now have persona all the que power. experimentaron But o what están I find from experimentando most people who gaslighting are es experiencing or have como experienced a lot of todo gaslighting ese is poder that que tienen a with disposición les being that toma power that un they have momento within o them, años it takes a tener la minute, disposición de a few cambiarlo years y elegir más allá de to eso. have the willingness Pero to es algo que change it pasa, la and gente lo choose beyond hace it. y se lo hacen a sí But it's mismos something that todo el occurs. tiempo y People aunque do no it. saben por qué lo hacen, People lo do it siguen to each haciendo other, and there's no reason why they do it. They y just no do es it, amable. and it's not kind. Oh, elección cada 10 What was segundos. the 10 choice in every 10 seconds? Elección cada 10 segundos es, tengo Choice in 10 every 10 segundos para vivir mi seconds vida, is ¿qué voy a elegir? I have 10 seconds to live the rest of my Y life. ahora What am I tengo gonna 10 choose? segundos para vivir mi vida, ¿qué voy a elegir? And now Y I ahora have 10 tengo seconds to live the 10 rest of my life. What segundos am I del gonna resto de mi choose? vida, ¿qué voy a elegir? And now I have 10 La seconds to live the elección rest of my de life. What am I gonna cada 10 choose? segundos tiene que ver con Choice aprender in a every 10 elegir. seconds is Y Gary actually about dice, learning ninguno de how to nosotros choose. sabe cómo And elegir, Gary nunca nos says enseñaron none of us cómo really know how to elegir, choose. nos We weren't enseñaron taught a that. juzgar We were lo taught que es how lo to correcto, judge. lo que es lo We were equivocado, taught lo how que es to bueno, judge lo que es what's right, malo, what's y wrong, nunca what's nos good, what's bad. We weren't mostraron actually todo eso. empowered or Entonces la trained how to elección choose. cada 10 So segundos choice in tiene que every 10 ver seconds con is about tener una nueva recognizing that you elección. have a new Ok, choice ahora every 10 tienes una seconds. nueva elección. Like, okay, Ok, now you have a ya new está, ya choice. pasó, ahora tienes una nueva Okay, elección. now you have a new Ok, me acabo choice. de juzgar. Okay, Ok, that just ahora happened. tengo una Now nueva I have a new elección. choice. Entonces, Okay, I just ok, judged myself. él dijo All esta right, well, cosa. now I have a Ok, new ahora choice. tengo una nueva elección. Okay, ¿Qué he quiero just hacer con said eso? this thing. Y All right, ayer lo hice de now I esta have a new forma. choice. Ok, What do I want to hoy do es un with nuevo it? día, tengo una nueva Well, elección. yesterday I did ¿Qué it puedo this elegir? way. All right, well, it's a new day. Entonces I es got a new reconocer choice. que What tienes can I choose? una So habilidad it's que está recognizing disponible that you para ti en always la have elección. the Y eso es malleability un montón de available to práctica. you with choice. And it takes a lot of practice. Ok. Bien. Okay. Well, Ella dice muchas gracias. Aisha's there more? Ok. She said Es un thank you so placer. much. Oh, Entonces, you're so welcome. para ustedes, algunos de Okay, ustedes so fue some of you this suficiente y para otros puedo seguir por this 4 was días. enough, and for others of Así you this que could go on for 4 days. están So invitados al I'm gonna fundamento. invite you. Del 17 al You're invited 20 to de Dimension. abril vamos a tener April todos estos 17th through the lenguajes si lo 20th, we will have necesitan. all these languages translated if that's something Estoy you súper need. agradecida. Gracias por And ser ustedes y gracias por venir y gracias a los thank traductores. you for being you, and thank you for coming, Y and thank you guys for Catherine, gracias por translating. encargarte de poner todo esto. Y a todos ustedes, Catherine, thank you for nos putting vemos this en algún momento together. en el mundo. ¿Cómo pueden For all mejorar of you esto? guys, I'll see you somewhere in the world. Adiós por How ahora. does it get any better than this? Bye for now.